Bienvenidos, amados hermanos, a nuestro estudio o reflexión de mediados de semana. Hoy concluiremos la segunda parte de lo que iniciamos la semana pasada con el título de Nuevo Diario Vivir o una nueva forma de vida. Ahora que vamos a regresar en las siguientes etapas de nuestro diario vivir, es necesario que aprendamos o que recordemos que vamos a totalmente tener una nueva forma distinta de cómo vivíamos antes de esta pandemia que ha afectado a nivel mundial. Vamos a orar. Amadísimo Padre, te damos gracias en este momento, Señor, por la bendición que tenemos de poder a través de este medio, Señor, reunirnos todos, Padre Santo, y escudriñar en tu palabra. Queremos conocerte cada día vez más y más, Señor, y por eso en este momento, Señor, pedimos que la unción de tu Espíritu Santo venga a cada uno de nosotros para que podamos percibir, Señor, lo que en tu plan perfecto has preparado, Señor, para este día. Te pedimos también, oh Dios Todopoderoso, que quites todo estorbo, Señor, toda distracción, Padre Santo, y que podamos, Señor, percibir, Señor, de acuerdo, Padre Santo, a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. La semana pasada iniciamos esta reflexión allá en el libro de Josué, en el capítulo 3, donde estuvimos viendo la primera parte, la cual le llamamos saldréis de vuestro lugar, y fue como el pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, tuvieron que esperar, recibir instrucciones de parte de Dios y entrar a una nueva forma de vivir, a una nueva forma de la cual ellos nunca habían estado acostumbrados, recordando que ellos venían de vivir por 40 años en el desierto y antes de esto de vivir una esclavitud en Egipto. El día de hoy continuaremos con la segunda parte, a la cual titularemos Marcharéis en pos de ella, y para lo cual vamos a leer nuevamente Josué capítulo 3 versículos del 1 al 6 como referencia para nuestro estudio de esta tarde. La palabra de Dios la leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron del Sitín y vinieron hasta el Jordán, y ahí reposaron antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que lo llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. El, Nuestro texto de este día está basado en el versículo 3 del capítulo 3 de Josué, donde dice: saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Marcharéis en pos de ella es la segunda parte de hoy. ¿Y qué es lo que significa esto? Esto significa seguir el arca del pacto, y es seguir la presencia y la palabra de Dios. Recordemos que el arca del pacto estaba colocado en el lugar santísimo del tabernáculo. Es donde se manifestaba la presencia de Dios, y también ahí estaban colocados los 10 mandamientos, que en ese entonces era la palabra de Dios que se conocía en ese entonces. Ahora nosotros tenemos la Biblia como la palabra de Dios, pero recordemos que en ese entonces dentro de el arca del pacto se encontraban unos elementos como la vara que reverdeció, la vara, se encontraba una porción de maná, se encontraban las tablas de la ley, y ahí mismo era que se colocaba esto en un lugar santísimo, un lugar especial, y donde la presencia de Dios se manifestaba, y el sumo sacerdote una vez al año iba
a presentarse delante de Dios y presentar los sacrificios por el pueblo. Entonces, ¿qué significa marcharéis en pos de ella? Cuando Josué le dice al pueblo de Dios de que los sacerdotes tomaran el arca, que ellos iban a ir delante de todo el pueblo y que ellos iban a marcar el camino por donde pasar, porque recordemos de que iban a pasar del desierto, iban a pasar el río Jordán e iban a entrar a la tierra prometida, y que ellos ahí iban a hacer cosas que nunca habían hecho, como nunca ellos habían vivido. Recordemos que esta fue una nueva generación. Es por eso de que la segunda parte se llama marcharéis en pos de ella, o sea, marchar en pos de la presencia y de la palabra de Dios. En ese entonces los 10 mandamientos era la palabra de Dios. Recordemos que Dios se la dio a Moisés en el monte Sinaí, y esto era lo que iba a regir al pueblo israelita como normas de conducta. Hoy día nosotros tenemos la Biblia, y en la Biblia encontramos pues que tenemos 66 libros en los cuales nos sirven a nosotros de guía, y es la misma palabra de Dios inspirada a través de todos los tiempos, en la cual nosotros debemos de buscar y de seguir el consejo. Esto significa que nosotros como cristianos no seguimos las cosas del mundo. Si nosotros queremos llegar a las promesas de Dios, debemos seguir la presencia y la palabra de Dios. Esto es marchar en pos de ella. Para entrar ahora que regresemos a los trabajos, a la escuela, al diario vivir o a una nueva forma de vida, necesitamos tomar en cuenta dos cosas ahora que regresamos a nuestra vida cotidiana. Número uno, necesitamos salir de nuestro lugar, porque vamos a salir de nuestros hogares a enfrentar lo que ahora vamos a tener, porque definitivamente aún regresar a nuestros hogares no necesariamente va a significar regresar a donde íbamos a trabajar antes. Hoy día mucha gente que ha estado trabajando desde sus hogares posiblemente se vaya a quedar trabajando de sus hogares. Algunos trabajos han decidido que es mejor de que sus empleados se queden haciendo el trabajo desde sus hogares por otro tiempo más. Y entonces nosotros los que vamos a salir, pero vamos a salir siguiendo la presencia y la palabra de Dios ahora como nuestro mejor consejo. Y número dos, vamos también a dominarnos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a tener ahora control de nosotros mismos. Lo vimos la semana pasada, que es importante que tengamos también un plan financiero para cuando vengan situaciones como esta pandemia que nos ha estado afectando, estemos preparados, no solo en el aspecto financiero, sino que también en el aspecto espiritual. Especialmente nosotros como seguidores de nuestro Señor Jesús sabemos que día a día debemos de buscar su presencia y estar preparados espiritualmente y también físicamente, y esto es en el aspecto financiero, y lo menciono porque es uno de los aspectos en donde más ha afectado nuestro diario vivir. Josué dijo al pueblo allá en el versículo 3 que estuvimos leyendo: santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Lo estuvimos viendo la semana pasada, y esto qué significa, que si nosotros queremos ver grandes maravillas ahora que regresemos a nuestra nueva forma de vivir, debemos de santificarnos. Y recordemos que santificarnos es apartarnos de hacer el mal, apartarnos del pecado y apartarnos de todo aquello de que no nos vaya a traer a nosotros ningún beneficio en nuestro diario vivir. Seguir las cosas del mundo, seguir lo que toda la gente sin que no tiene esperanza, no es lo nuestro. Nosotros tenemos una esperanza, y es la de una vida eterna. Es nuestra salvación de nuestra alma la que nosotros buscamos día a día. Si tú quieres ver las promesas, las poderosas promesas de Dios, y ver la mano obrando en tu vida, tienes que abrazarte del consejo de la palabra de Dios, leer más la palabra de Dios, orar más al Señor. Es la única manera en que nosotros podemos conocer a Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque si bien la salvación es incondicional, sabe que la bendición de Dios es condicional, y es condicional a la obediencia. La palabra de Dios nos dice: sí,
eres obediente, entonces el Señor nos bendecirá. Recordemos un poco más adelante de la historia de Josué en el capítulo 3 que estuvimos leyendo, y más adelante José y el pueblo israelita, cuando entraron a la tierra prometida, tenían que conquistar algunos de los pueblos que ahí ya se encontraban establecidos. Y sabe, uno de los pueblos el cual ellos tenían que conquistar era Jericó, era el primer pueblo que tenían que conquistar. Pero sabe, este pueblo de Jericó estaba fortificado por unas paredes grandes, que para el pueblo de Dios era prácticamente imposible poder penetrarlas. Este pueblo de Jericó era uno de los pueblos más fortalecidos y más resguardados en ese tiempo. Mas sin embargo, ellos conquistaron Jericó. Si recordamos, ellos tenían que conquistar todos los pueblos que se encontraban en la tierra donde ellos se iban a establecer. Y Dios les dijo que ya les había dado esa tierra. Pero ellos tenían que enfrentar esto. Y saben, cuando ellos llegaron a Jericó, a través del poder de Dios, ellos no tuvieron ni siquiera que pelear para poder conquistar ese pueblo, sino que Dios mismo, con su poder, se los entregó en sus manos. Y esta fue una de las, más bien la primer gran victoria que el pueblo de Israel tuvo. Pero después ellos tenían que conquistar los siguientes pueblos. Y ellos vieron que el siguiente pueblo a conquistar era un pueblo que se llamaba Ai. Y este pueblo era un pueblo pequeño. Y ellos dijeron, oh, pues si logramos conquistar Jericó, que era un pueblo que prácticamente era inconquistable, y lo conquistamos, este pueblo de Ai va a ser algo sencillo, va a ser algo fácil. Y dijeron esto ellos, refiriéndose al pueblo de Ai. Pero saben una cosa, cuando ellos fueron a enfrentarse al pueblo de Ai, el pueblo de Ai, que era un pueblo pequeñito, derrotó a los israelitas. Y aquí es donde les hago una pregunta. ¿Recuerda por qué ellos perdieron ante el pueblo de Ai? ¿Se recuerda usted por qué? Si usted ha leído la historia, sabe por qué fue que perdieron ellos ante el pueblo de Ai. Y sabe que ellos perdieron por desobediencia. No porque el otro pueblo hubiera sido un pueblo más fuerte, sino que ellos perdieron por desobediencia. Y déjeme contarle por qué ellos perdieron por desobediencia ante un pueblo pequeño. Lo encontramos en Josué en el capítulo 7 y en el versículo 1. Yo lo voy a leer en Nueva Versión Internacional y dice de esta manera: sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción, pues Acán, hijo de Carmi, nieto de Sabdi y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Si recordamos, Dios le dijo a Josué y a todo el pueblo que cuando conquistaran Jericó no tomaran nada de lo que allí había como botín de guerra. Se acostumbraba en esos tiempos que cuando conquistaban un lugar tenían que tomar las pertenencias de ese lugar y destruir todo lo demás. Ellos agarraban oro, agarraban todo lo más valioso que tuvieran en esos pueblos. Pero Dios le dijo en esta ocasión que de Jericó no tomaran nada, que lo destruyeran todo. Pero aquí sucedió algo. Cuando fue conquistado Jericó, sabe que era el primer pueblo que iba a conquistar el pueblo de Israel. Y esto quiere decir que esto era la primicia de Dios. Era lo primero que iba a ser ofrecido a Dios, y Dios mismo les dijo a ellos que no fueran a tomar nada por esa razón. Pero Acán codició en su corazón. Codició cuando entraron a conquistar Jericó, vio que allí habían cosas que a él le interesaron, y en el corazón de Acán él codició, y la codicia lo llevó a robar, y robar lo llevó a esconder el botín que había tomado, y esconder lo llevó a él a mentir. Y un pecado tras otro se acumuló en la vida de Acán, y también eso sirvió como desobediencia. Y cuando fueron a atacar a Ai,
Dios no estuvo con ellos. ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron. Desobedecieron lo que Dios les dijo, que no tomaran nada de Jericó. Y cuando ellos desobedecieron por uno, todo el pueblo sufrió consecuencias. Por eso la desobediencia, mis amados hermanos, no solo afecta al que peca, sino que a toda la familia, a toda una comunidad, a toda una ciudad y, por qué no decirlo, hasta toda una nación también. Si queremos nosotros ser bendecidos por Dios, nosotros tenemos que obedecer, y esto quiere decir marchar en pos de ella. Es obedecer la palabra de Dios. Aquí es bien importante tomar en cuenta, mis amados hermanos, que si nosotros somos obedientes a lo que en la Biblia nos aconseja, es ahí donde nosotros podemos descubrir que la voluntad de Dios para nosotros siempre es en sobreabundancia, como nos lo habla Malaquías. Dice de que si nosotros, ¿verdad? Le damos al Señor y somos obedientes al Señor, dice que Él abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde en nuestra vida. Y cuando dice sobreabundancia, no solo se está refiriendo al aspecto financiero, sino que a salud, a todo aquello que está en beneficio y a favor nuestro. Y aquí, en este pasaje, vemos cómo por un hombre todo el pueblo de Israel pereció y fue derrotado ante este pueblo de Ai. Más adelante vemos en la historia que ellos volvieron otra vez a atacar a Ai, pero para eso ellos tuvieron que hacer ser obedientes a Dios, y Acán, que fue el causante de que se haya desobedecido una orden que Dios había hecho, pues él y toda su familia pues tuvieron que ser sacrificados también como consecuencia a la desobediencia. Lucas capítulo 16 y versículos 13 nos dice de esta manera: ningún sirviente puede servir a dos patrones, porque menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Aquí podemos ver muy bien claramente qué es lo que esto significa. Esto quiere decir que el dinero, ¿sabe?, es el competidor número uno por el señorío de Cristo en nuestra vida. ¿Sabe que para que Jesús sea Señor de nuestra vida, quien compite con nosotros es el aspecto financiero, es el dinero? Por eso dice Lucas 16:13, ¿verdad? Que no podemos servir a los dos señores, porque vamos a amar más a uno o vamos a despreciar más al otro. Y es por eso que dice, ¿verdad?, que no podemos amar a Dios y a las riquezas a la vez. Por eso es que debemos de ser obedientes a la palabra de Dios y a lo que nos aconseja la palabra de Dios. Romanos capítulo 8 y versículo 1 nos habla y nos dice: ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? No trabajemos en nuestras propias fuerzas, sino bajo la gracia de Dios. Un día de gracia vale más que 1000 días de trabajo. Ahorita que hemos estado en casa y que muchos de nosotros tal vez no hemos estado trabajando como lo que debíamos de hacer, y que hemos estado limitados económicamente, pero hasta hoy vemos que la mano de Dios ha suplido tanto techo, comida, que vestir, y ha suplido salud también, porque a Dios gracias estamos sanos, y que a Dios gracias no nos ha hecho falta alimento. Hemos visto que muchas instituciones están ayudando a gente a poder ir a recoger comida, y también económicamente hay muchos lugares que han estado ayudando a gente a que se puedan cubrir sus gastos. Si nos damos cuenta aquí, lo que necesitamos no es más trabajo, sino que lo que necesitamos es más gracia de parte de Dios, porque la gracia de parte de Dios es aquella a la cual también allá en el desierto por 40 años les dio alimento al pueblo israelita. Por 40 años dice la palabra de Dios
que sus vestidos no se envejecieron, no se rasgaron, ni sus sandalias no se rompieron. Imagínese usted por 40 años andando en el desierto, donde ellos no podían obtener tal vez materia textil, materiales para hacer ropa cada cierto tiempo, para hacer zapatos. Aquí podemos la mano milagrosa de Dios que Él suplió a todo este pueblo. Todos los días dice que ellos lo único que tenían que hacer era salir a recoger el maná que caía del cielo. Y Dios proveyó todo esto. Entonces aquí podemos ver que Dios ha suplido a su pueblo, que ha sido obediente a través de todos los tiempos. Y hoy día sé que nos está a nosotros también proveyendo, porque es solo a través de su gracia a la cual nosotros nos debemos de aferrar. No necesitamos más trabajo, lo que necesitamos es más gracia de parte de Dios. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Entonces concluimos que la bendición de Dios es condicional a la obediencia. Si nosotros somos obedientes, mis amados hermanos, Dios va a derramar grandemente su bendición, porque Dios es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad, dice. Y dice Él de que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él ya no se va a acordar de ellos. Dice que los echa a lo más profundo de la mar, para donde Él no se acordará. Y muchas veces nosotros, ¿verdad? Si hemos confesado nuestros pecados y hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesús, ¿por qué es de que nuevamente retomamos lo que ya no nos pertenece? Nosotros recordemos que somos hechos ya nuevas criaturas cuando lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Y Él dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas y todas las cosas viejas pasaron. Nuestra vida, hoy día que regresemos a este nuevo diario vivir o a esta nueva forma de vida, debemos de aprender de lo que antes de esta pandemia nosotros hicimos. Y lo más importante de ello es aprender y confiar en lo que nuestro Señor nos ha dado, que es a través de su palabra. Entonces concluimos, mis amados hermanos, esta segunda parte. La concluimos que la bendición de Dios es condicional y es condicional a la obediencia. Y para que podamos nosotros aprender a ser obedientes, me gustaría dejar en ustedes 8 consejos prácticos de cómo podemos nosotros aprender a ser obedientes también. Si recordamos, la semana pasada hablamos acerca de salir de nuestro lugar de confort, salir de la tierra del desierto a entrar a una nueva tierra prometida. Consejo número 1 sería entonces salir del lugar de confort. Si estamos acomodados ya a una forma de vida anterior, hoy tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que salir de esa comodidad que teníamos y empezar a hacer cosas que no hacíamos antes. Y esto sería el consejo número 2. Hacer un plan para administrar el dinero, o sea, un plan financiero. Porque les recordaba yo la semana pasada que nadie de nosotros estaba preparado financieramente para esta pandemia. Y hoy día podemos hacer este plan. Hay muchos planes que podemos encontrar hasta por internet. Si usted se va ahí y busca planes financieros, ahí hay muchos consejos en cómo les puede ayudar a ahorrar usted del trabajo o del dinero que usted recibe. No necesita tener mucho más dinero para poder cubrir las necesidades. Lo único que necesitamos aprender es saber administrar eso, saber tener un plan. Y ese plan nos va a llevar al tercer paso, que sería tomar decisiones diferentes. Algo que no hemos hecho antes. Anteriormente nosotros no habíamos hecho ningún plan de cómo ahorrar. No habíamos hecho una forma de cómo ahorrar primero y después comprar. Entonces, nuestro cuarto paso sería tal vez ser pacientes. Seamos pacientes, mis amados hermanos. Yo sé que hay mucha necesidad ahorita en nuestros hogares. Yo sé que ya se acerca otro mes en el cual nosotros necesitamos pagar nuestras rentas, nuestros biles.
necesitamos pagar todo lo que tal vez hemos adeudado en este tiempo que ha pasado, pero seamos pacientes, no nos desesperemos y queramos de un día para otro poder cubrir todas estas necesidades. Nosotros confiemos en Dios y Dios va a poner siempre los medios a nuestro alrededor para poder nosotros salir siempre adelante, porque esa es su voluntad. Como número 5 me gustaría recordarles, ¿verdad? De ahorrar ahora y comprar después. Normalmente hacíamos lo contrario antes, ¿no? Comprábamos y luego pagábamos. No es aconsejable que nos estemos endeudando en este tiempo ahorita, usando demasiado tal vez tarjetas, que después el día de mañana, como lo vimos en el ejemplo de la semana pasada, que tengamos que pagar una, dos o hasta tres veces lo que compramos, debido a que se va a ir acumulando pues intereses y gastos. Aprendamos mejor a ahorrar un poco de dinero, a tener reservas, a limitarnos ahorita que vamos a empezar a trabajar, a no tener los gastos que hacíamos anteriormente, sino que a tener un mejor plan. Y es por eso que como número 6 me gustaría aconsejarle a que establezca metas y límites. Pongámonos metas. De aquí a unos cuantos meses empecemos a tener un ahorro y empecemos a limitarnos también a gastar únicamente en lo que es necesario mientras nos estabilizamos financieramente nuevamente. Como número 7, me gustaría aconsejarle a obedecer la palabra de Dios para vivir bajo la gracia de Dios. Si la palabra de Dios nos aconseja a nosotros, ¿verdad? Que seamos también ordenados y que cuando leamos la palabra de Dios, el consejo que ahí encontremos, no solo lo leamos, no solo nos lo memoricemos, sino que también vivámoslo. Vivamos lo que estamos aprendiendo, porque de esa manera también vamos a enseñarles a los que están viviendo alrededor de nosotros, no solo a nuestra familia, sino que a nuestros vecinos, que conforme nosotros actuamos, estamos diciendo mucho más de lo que podamos decirle. Que nuestra forma de vivir sea un testimonio de lo que Dios hace en nuestro diario vivir. Y como punto o consejo número 8, me gustaría aconsejarle que sea generoso también. Sabe que la generosidad es algo que también desata bendición en nosotros. Que lo que nosotros dice hemos recibido de gracia, que de gracia también nosotros lo demos. Hemos recibido salvación de gracia, tenemos vida eterna de gracia. Y si financieramente hemos recibido de parte de Dios, seamos generosos con aquellos que de alguna manera tal vez no han recibido ningún beneficio en estos días. En cuanto nosotros podamos, seamos generosos. Y seamos generosos también, no únicamente financieramente, sino que también dando la palabra de Dios. Porque si a usted un día alguien le habló del Señor Jesús y a través de un tratado, a través de una prédica, de un canto, de unas palabras que alguien le dio, usted hoy día tiene una mejor forma de vivir, también esa manera usted la puede aplicar a otros. De la palabra de Dios, lleve la palabra de Dios a aquellos que la necesitan. Si de algo hoy estamos necesitados en estos tiempos, es tener una esperanza de un mejor diario vivir, una esperanza de tener una tranquilidad con nosotros y no una tranquilidad financiera, sino que una paz interior que nos diga que la paz de Dios vive en nosotros y mora en nosotros. Porque como lo estuvimos viendo también en el capítulo 5 de Juan, versículo 24 nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí podemos ver que entonces nosotros, ¿verdad?, necesitamos prepararnos ahora para que estemos listos para lo que pueda venir más adelante. En el paso de el río Jordán que el pueblo de Israel tuvo, aquí podemos ver nosotros que Dios los preparó a ellos para algo nuevo. Y Dios siempre nos va a llevar a nosotros de mejoras en mejoras. Dios nunca nos va a llevar de estar viviendo
de una forma tal vez no cómoda a una forma más incómoda, sino que al contrario dice que Él nos lleva siempre de aumento a aumento, así como el día dice que cuando llega a su punto de perfección, así mismo Él nos está llevando a nosotros en este tiempo. Mis amados hermanos, concluimos esta parte recordándoles siempre que ahora que regresamos a este nuevo diario vivir, dice la palabra de Dios, saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Y esto es siguiendo la palabra de Dios. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los siga fortaleciendo, que el Señor siga bendeciendo su vida y que sigamos también compartiendo lo que de gracia hemos recibido. Que tengan un buen día, que sigan teniendo un buen resto de semana y nos vemos en nuestro mensaje de fin de semana. Dios me los bendiga.